Aquí se inicia El Ciudadano TV, con los hechos más sobresalientes de la semana. Noticias. Entrevistas. Reportajes. El Ciudadano TV es la imagen del gobierno de la Revolución Ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Es un gusto que nos acompañen otro domingo más en este recorrido por lo más importante de la información generada durante la semana. En este programa arrancaremos con un panel especial sobre el apoyo de los países hermanos al Ecuador frente al abuso de las transnacionales, específicamente el caso Chevron. A continuación, Marco Antonio Bravo nos presenta un interesante diálogo. Chevron derrocha su poder para tratar de hacer daño al Ecuador. En este panel analizaremos por qué esta petrolera norteamericana lidera una campaña global en contra del Estado, del gobierno y la justicia ecuatoriana. El importante respaldo, además, que ha recibido nuestro país frente a la campaña de desprestigio impuesta por la compañía. Para arrancar con este programa damos la bienvenida a María Lourdes Urbaneja, actual embajadora de Venezuela en el Ecuador. Se graduó como médica cirujana y se ha destacado por su labor y compromiso en el campo de la salud pública, con énfasis en políticas públicas de la salud, tanto de Venezuela como en América Latina. Además se encuentra con nosotros Siddhartha Marín, actual embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua. Máster en Relaciones Internacionales con mención en Negociación y Cooperación Internacional. Nos encontramos entonces con los representantes de los países hermanos que apoyan a Ecuador en su lucha contra la Chevron. Antes de iniciar con este diálogo con nuestros invitados, veamos un reportaje que hemos preparado y que da cuenta de cómo se desarrollan los hechos que marcaron este importante caso a nivel internacional. La transnacional Chevron emprende una campaña multimillonaria para afectar al Ecuador. Lo ha hecho para evitar el pago de 19.000 millones de dólares de indemnización por los graves daños ocurridos a la Amazonía ecuatoriana durante la explotación de crudo por parte de Texaco, empresa que fue comprada por Chevron. Los daños al medio ambiente y a la salud de los amazónicos no pueden ser ocultados. Cuando bajó el petróleo por el río Aguarico, hemos visto que fue terrible mirar cuando nunca habíamos visto, mezclado en el momento de la acrecentada del río Aguarico, miramos, habían troncos, árboles que bajaban de arriba y entre ellos el petróleo que también venían siguiendo como unas manchas terribles. Sacaban el petróleo lo que podían arriba y esa agua de lo que aflojaban el petróleo, lo que movían ahí con químicos, de noche, después de las 9, 10 de la noche, prendían una bomba y al estero, agua abajo. El presidente Rafael Correa denunció al mundo esta feroz campaña que pretende afectar al país, a su economía, a su gobierno y a su justicia. No permitiremos que el Big Oil, con sus dólares, con su prepotencia, desprestigie al país. Probablemente en Estados Unidos lo pueda hacer, la gente no nos conoce, tienen los millones para hacernos daño, pero aquí en Latinoamérica la gente sí nos conoce y le diremos a la patria grande quiénes son estos abusivos de Chevron. Ecuador se defenderá del ataque de Chevron con la arma más poderosa, que es la verdad. Para esto contará con el apoyo decidido de países hermanos como los miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, y con los de la UNASUR. Estos organismos han manifestado su apoyo al país para afrontar el litigio con la multinacional. Con este antecedente vamos a iniciar este programa. Embajadora, bienvenida al Ciudadano. ¿Cuál es su criterio acerca de este tema inicialmente para luego entrar en algunos temas que compete a América Latina, a Venezuela, a Nicaragua y al Ecuador, por supuesto? Pero el tema Chevron, que se considera y se ha convertido en un tema emblemático de la lucha de una transnacional en contra de un Estado soberano. Bueno, como tú lo señalas, yo creo que lo más importante aquí a destacar en este caso es que no es un caso, no es la primera vez.
Yo creo que es un accionar permanente, consuetudinario, y que habla de la manera como los países se relacionaban. Y digo relacionada porque precisamente el caso Chevron, así como fue el de Exxon nuestro, ubica una nueva realidad en nuestro continente. O sea, Chevron quiere seguir manteniendo una cultura y una dinámica de relacionamiento entre estas empresas transnacionales con los estados nacionales, donde los intereses de las empresas transnacionales estaban por encima de los intereses de los estados. Y se hacía con total impunidad y con total, yo diría, desvergüenza en relación con lo que debe ser la protección de la soberanía y los derechos y el bienestar de los ciudadanos y las ciudadanas de una... Entonces, ¿sí encuentra algún parecido entre el caso de Venezuela y el caso ecuatoriano? Y yo diría de los países nuestros, es una manera como el capital transnacional, las grandes multinacionales, se relacionaban con los estados y los acuerdos como se firmaban, acuerdos que se firmaban incluyendo ya entre las cláusulas que los conflictos o los problemas a dirimir tendrían que hacerse en espacios fuera del país, con tribunales internacionales. Eso estaba contemplado así en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, cualquier acuerdo con empresas transnacionales que los estados, relacionamientos que se llegaban, ponían como condición en que las cuestiones a dirimirse se dirimían fuera de las fronteras de nuestros países. Así que yo creo que por eso tiene importancia hoy la manera como se maneja esto, como Ecuador está asumiendo esto, como los países hemos venido asumiendo este relacionamiento, tiene que ver con el rescate que hemos hecho de la soberanía nacional como un valor fundamental, un valor además ético fundamental de los procesos revolucionarios, de los procesos de transformación que hoy día pues están en marcha en nuestro continente y que hoy día además, ¿verdad?, trabajan por construir otra manera y otra forma de relacionarse. Yo creo que eso es fundamental, en este caso es como el marco fundamental con la cual debemos ver este problema y con el cual debemos armar y apoyar y desarrollar todo lo que debe ser la solidaridad hoy con Ecuador, en el caso Chevron en concreto. A propósito de Nicaragua, el presidente Daniel Ortega también hizo una declaración pública de apoyo expreso al gobierno ecuatoriano por el caso Chevron y por el abuso de las transnacionales en contra de los procesos revolucionarios que viven algunos países de América Latina. Bienvenido, embajador, y su criterio respecto a este tema. Muchas gracias, Marco Antonio, por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí. Efectivamente, como indica usted, Marco Antonio, el presidente Daniel Ortega ha expresado la solidaridad absoluta del pueblo de Nicaragua y del gobierno de Nicaragua para con el pueblo del Ecuador. Porque yo creo que aquí hay que resaltar también de que hay una afectación que no es solo al gobierno del Ecuador, aunque bien así lo ha indicado el gobierno del Ecuador. Creo que el mayor afectado por este caso Chevron es el pueblo del Ecuador. El prestigio del pueblo del Ecuador está siendo afectado directamente por esta transnacional. Y otro aspecto que creo que hay que analizar es cuál es el papel y el rol que el Estado está jugando en el sistema internacional, porque al evidenciar, por ejemplo, el caso Chevron, que transnacionales estarían por encima que los Estados, nos lleva a aterrizar en ese debate que tiene un impacto profundo, creo yo, en el funcionamiento mismo del sistema internacional. En Nicaragua, como decía, hemos expresado nuestra solidaridad con el Ecuador. Recientemente, en la 12ª cumbre de presidentes del ALBA en Guayaquil, el 30 de julio, en la declaración presidencial también se resaltó la solidaridad del ALBA con el pueblo del Ecuador ante este ataque que está sufriendo por parte de Chevron. Creo que debemos de tomar medidas en la línea que ha mencionado el presidente Rafael Correa, y es en liberar a nuestro Estado de estos organismos como el CIADI, por ejemplo, siempre en función de nuestra legislación interna, ¿verdad? Y crear otros mecanismos que respeten nuestra soberanía. Eso es importante. ¿Hay algún ejemplo que pueda un poco mirar la comunidad, algún asunto parecido al que está viviendo el Ecuador con Chevron, que ha vivido Nicaragua, el abuso de alguna transnacional que le ha obligado al Estado, digamos, a buscar mecanismos de defensa y de soberanía
como el que está haciendo el Ecuador? Sí, bueno, creo que todos nuestros países, incluso para no hablar solo del caso de Nicaragua, hemos sido víctimas de una u otra manera de las empresas transnacionales. En el caso de Nicaragua, particularmente a inicio del siglo pasado, empresas transnacionales que se dedicaban a la siembra de algodón y otros productos en territorio nicaragüense usaban un producto químico denominado DDT, y eso afectó a la población aún hasta nuestros días. Pero creo que definitivamente en Nicaragua no hemos acudido a un organismo de mediación en este caso, pero efectivamente creo que tenemos que actuar en solidaridad con el Ecuador. Eso es importante. Más allá de que tengamos una experiencia particular. Correcto. Embajadora, este momento América Latina vive un proceso político diferente, sin lugar a dudas. Desde el aparecimiento y el impacto de la figura del presidente Hugo Chávez, las cosas han cambiado. Y hay varios países que tienen su propia dinámica, pero que van hacia un concepto que es importantísimo, la reivindicación social y, por supuesto, dejar a un lado toda esta serie de complejos que se tenían anteriormente y reivindicar la soberanía. UNASUR también adopta algunas posiciones respecto a este abuso de las transnacionales. Es decir, usted ve que América Latina en general está preocupada y está tomando nota de este aspecto. Sí, yo creo que como lo señala, yo diría que es una de las características fundamentales de estos procesos de transformación social, revolucionario que hemos venido desarrollando y que, como tú bien lo señalas, tuvo en el presidente Chávez un motor fundamental, un promotor fundamental, un animador. El presidente Chávez era un hombre convencido de la necesidad de rescatar, de ganar la soberanía de los pueblos como una herramienta para poder liberarse y para poder desarrollar proyectos propios que respondieran a las necesidades de los pueblos. Ese en su momento era una utopía. ¿Cómo se convierte entonces en una realidad? Yo creo que se convierte en una realidad, en primer lugar, con la clareza, con la visión de dirigentes como el presidente Chávez, el presidente Correa, el presidente Evo, el presidente Daniel. Es decir, estos presidentes que identificados con su pueblo y que se han colocado al frente, junto al pueblo, en estos procesos de liberación. Yo creo que eso es fundamental. Imposible estos procesos si no cuentan con esa participación protagónica de nuestro pueblo. Yo diría que es un factor fundamental, es parte del rescate de la soberanía, es haber colocado, ¿verdad?, en el pueblo el papel fundamental para hacer posible ese sueño y esa utopía. Yo creo que, y eso por supuesto ha traído como consecuencia eso que estamos enfrentando. No ha sido fácil, no es una tarea fácil asumir ese rol y esa decisión de liberación, de independencia, de verdadera independencia. Yo creo que la soberanía y la independencia van juntos, y yo creo que son como el gran estandarte de estos procesos. Y después yo diría que también es fundamental en esto el otro proceso que es fundamental para esta pelea, que es la unión. Yo creo que es imposible dar estas peleas solo, y yo creo que es el otro carácter fundamental de nuestros procesos: soberanía, independencia y la unión. Solo la unión nos hará libres, decía nuestro libertador, y el presidente Chávez asumió y rescató ese valor del pensamiento bolivariano tan fundamental en estos procesos y que hoy forma parte de nuestra revolución bolivariana. Por eso UNASUR es muy importante, ALBA es muy importante, CELAC es muy importante, y a todos esos espacios debemos llevar como cuestión fundamental ahora en Surinam, ¿verdad? Hoy los cancilleres, mañana los presidentes deberán ratificar, ¿verdad?, la decisión de construir en el seno de UNASUR espacios que nos permitan rescatar esa soberanía y lograr que nuestros países decidamos dónde, cuándo y con quién, cómo se dirimen problemas, dificultades, lo que tengamos en cualquier nivel, no solo transnacional, no solo con empresas transnacionales, es decir, un espacio propio para dirimir los problemas desde nuestra visión, desde los intereses, desde nuestras constituciones, que es muy importante. Yo creo que nuestras constituciones todas rescataron este sentir y esta necesidad de rescatar la soberanía y la independencia en nuestros países. Entonces yo creo que UNASUR seguiremos avanzando en eso, en las dos propuestas. Por un lado, ese espacio para no tener que dirimir en espacios internacionales, acabar con
esa monstruosidad que significa que la vida de los pueblos se decide, de nuestros pueblos los decidiéramos en tribunales extraterritoriales. Y por otro lado, un observatorio que nos parece que puede ser una herramienta muy importante para monitorear estos procesos y para tomar decisiones previas que nos permitan tener mejores resultados de estas confrontaciones que por ahora, como existían esos relacionamientos, pues se han venido dando, ¿no? Es importante, embajador, que ahora los países que viven un proceso de cambio y revolución están buscando la manera de que el sistema interamericano de los derechos humanos también tenga un cambio fundamental y radical y que no vaya atado siempre a lo que dice, a lo que piensa y a lo que hace los Estados Unidos, que no ha consignado varios de los convenios, acuerdos internacionales en estas materias. ¿Cómo analiza usted esta situación? Sí, efectivamente, Marco Antonio. Nicaragua ya se ha pronunciado en el foro de la OEA y coincidimos con las posiciones del Ecuador y de la querida Venezuela también, en que para empezar la sede de la Corte Interamericana debe estar fuera de Washington, un país que no ha ratificado la Convención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, perdón, siempre se genera esa confusión, Sí. de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe estar fuera de Washington, la CIDH. Estamos evaluando posibilidades, ¿no?, en conjunto con los países del ALBA, se están estudiando algunas alternativas, pero creo que por una cuestión de derecho, por una cuestión de lógica elemental, la sede debe estar en un país que haya ratificado la Convención. Por otra parte, creemos, los países del ALBA, me remito a la declaración presidencial, como le decía, de que también en cuanto a derechos humanos, un derecho no puede ser más importante que el otro. Es decir, todos los derechos humanos deben ser tratados por igual. El derecho a la libertad de prensa, que es elemental, no puede ser más importante que el derecho a la educación, que el derecho a un nombre, que otros derechos que hacen que una sociedad pueda funcionar eficientemente. Y acá también está el tema mediático, el tema que tiene que ver con la relatoría especial de la libertad de expresión, que tiene sus propios recursos, que tiene su propio manejo, inclusive fuera de lo que la misma Organización de Estados Americanos pueda controlar. Sí, efectivamente, Marco Antonio. Creemos de que eso resta independencia a la relatoría y deben ser revisados la procedencia de los fondos. Nosotros creemos, hablo por Nicaragua en este caso, que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Sin duda. Para poder desarrollar una sociedad. Sin embargo, esta libertad de expresión debe estar sujeta a ciertas regulaciones para que la misma no afecte a la sociedad que pretende apoyar, ¿no? Entonces, cuando hay organismos que son extrarregionales o agentes extrarregionales financiando a la CIDH en este caso, hay una clara intervención, una clara interferencia, lo que impide que esta funcione con autonomía. Nosotros creemos en la necesidad de que exista la CIDH. En el pasado ha sido elemental para la lucha contra la dictadura y otras situaciones que han afectado de forma grave la vida en nuestra región. Pero nosotros estamos en la línea de que se debe reformar, se debe fortalecer la CIDH, sus relatorías, en base a la misma, a sus mismos estatutos, porque el tema es que ella funciona a veces en contra de sus propios estatutos. Entonces, lo que nosotros queremos es que se actúe en función de derecho, es decir, ni siquiera estamos gestionando algo que vaya fuera de la lógica y del derecho mismo. Eso ya se ha discutido en varios foros nacionales e internacionales y lo estamos analizando acá en El Ciudadano TV. Es momento de hacer una pausa. Al volver, continuaremos con este importante diálogo. Conoceremos más sobre el apoyo internacional que recibe nuestro país en este emblemático caso. Ya regresamos después de esta pausa aquí en El Ciudadano TV.
Ya estamos de vuelta aquí en El Ciudadano TV. Embajadora, para seguir con este tema de la CIDH y luego abordar otro tema internacional también que es importante, en su momento determinado Venezuela hizo una denuncia en contra del golpe de Estado. ¿Cómo está la situación? El pecado original de la CIDH con relación con el golpe de Estado en nuestro país en abril del 2002 es que se pronunció en favor de los golpistas. O sea, eso es algo que realmente define, inaudito, y los dejó al descubierto eso que hemos venido denunciando durante tanto tiempo, que es un espacio, una institución que está al margen de los intereses de los pueblos y que, como decía el embajador Siddhartha, no puede ser que esa comisión financiada, sabemos por quién, fundamentalmente, ha venido sirviendo a los intereses de esos países. Una de las es decir, aberraciones, tomar una posición política definida en contra de un Estado. En contra de un Estado, pero además en contra de un Estado asumiendo, asumiendo el apoyo a procesos como un golpe de Estado en Venezuela, por ejemplo. ¿Por qué otras razones debe cambiar la CIDH y el sistema interamericano de los derechos humanos? Bueno, yo creo que debe cambiar por lo que hemos venido señalando y que el presidente Correa ha sido también muy explícito en eso, ¿no? Cuando él dice, primero, la CIDH es una comisión financiada vamos a decir, extra OEA prácticamente, ¿no? Los recursos los recibe específicamente, sabemos, de organizaciones, incluso organismos privados, etcétera. Después es movilizada por ONGs, ¿no? Organizaciones que no forman parte de los países miembros de la OEA, ¿no? Organismos llamadas organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, de los países hegemónicos, y que son los que alimentan y son los que, vamos a decir, orientan, ¿verdad?, el quehacer de la CIDH. Después porque tiene el apoyo fundamental de países que ni siquiera han firmado, ¿verdad?, han adherido estos organismos, ¿verdad? Es el caso, pues, como todos sabemos, de Estados Unidos. Y después porque creemos que esta comisión, un espacio como ese, debe estar dentro de los países signatarios de este convenio. Así que yo creo que eso es fundamental son algunos de los argumentos y después porque no tiene por qué tener un presupuesto, ¿verdad?, que es significativamente mayor a los demás, todas las demás comisiones, todos los demás espacios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los recursos están fundamentalmente dirigidos al tema de la libertad de expresión. Entendía la libertad de expresión como la libertad de los empresarios de la comunicación, no la comunicación y la expresión como una herramienta fundamental de los pueblos, de todo. Nosotros sabemos que está aquí fundamentalmente la libertad de expresión conceptualizada como la libertad de los empresarios de la comunicación. Ahora, los gobiernos que están buscando cambios al sistema interamericano de derechos humanos, que buscan la soberanía, que son muy populares porque son reelegidos, en este caso Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Argentina, pero también son gobiernos que reciben arremetidas. Hemos hablado de las transnacionales, arremetidas mediáticas, de los poderes fácticos. ¿Cómo hacen estos gobiernos o cómo tienen que hacer estos gobiernos para seguir reivindicándose y para seguir atendiendo a lo que es fundamental, a la comunidad, a la sociedad, sus grandes necesidades? Efectivamente, Marco Antonio, creo que ahí está la respuesta. Seguir trabajando por el pueblo. En el caso de Nicaragua, han mejorado sustancialmente, históricamente, los índices en salud, educación, inversión extranjera directa. Recientemente se aprobó en la Asamblea Nacional el proyecto del Gran Canal Interoceánico. Estamos construyendo, con el apoyo de Venezuela, una refinería llamada el Supremo Sueño de Bolívar. Yo creo que esas son las mejores respuestas que le podemos dar a los medios de comunicación. Estudios recientes que no son nuestros, es decir, no son del gobierno de Nicaragua, le dan al comandante Daniel Ortega una aprobación por encima del 70%. Es decir, de cada 10 nicaragüenses, 7 aprueban la gestión del presidente. Y estos estudios nos indican también de que los 3 restantes no es que necesariamente desaprueban. En algunos casos ni siquiera opinan o no les interesa opinar, bueno, básicamente. Entonces, creo que la mejor respuesta a los medios de comunicación, que no son todos, ¿verdad?, que se han dedicado a atacar a nuestros gobiernos, es seguir trabajando por el pueblo,
seguirles mostrando de que nuestro compromiso y nuestro amor hacia el pueblo es inclaudicable. Y como le decía, en el caso de Nicaragua, estamos respondiendo con grandes proyectos que van a cambiar la faz del continente, ni siquiera de Nicaragua. Eso es importante. Y en el caso venezolano, embajadora, hay un cambio sustancial en la figura del presidente Chávez, ahora la figura del presidente Maduro. Ha sido al inicio muy complicado sentarse en Miraflores, ha sido bastante complejo, por lo que ha significado, reitero, la misma figura del presidente Chávez y por lo que significa ahora este encuentro directo del presidente Maduro con la comunidad, con la población. Él ha dicho permanentemente que sus primeras gestiones serán en la calle, el gobierno de la calle, el saludar al ciudadano, a la ciudadana allí en la calle. ¿Qué tan complejo ha sido este inicio y esta cierta estabilidad que tiene en este momento el presidente de Venezuela, tanto a nivel local en Venezuela como en el contexto internacional? Bueno, yo creo, Marco Antonio, como tú lo has señalado, que justo ha sido eso. Complejo, pero posible. Y complejo, pero posible porque el presidente Chávez, que fue el conductor de este proceso revolucionario todos estos años, siempre tuvo claro que una manera de avanzar y de consolidar la revolución bolivariana era precisamente cada vez más dándole mayor poder al pueblo. Es decir, la democracia participativa y protagónica en Venezuela no es un presupuesto que se queda en una constitución que nadie lee ni que nadie aplica. La constitución de la revolución bolivariana es el arma, la herramienta fundamental, y hubo toda una cultura y un aprendizaje del pueblo de asumir eso. En Venezuela la constitución es el libro más leído. El presidente Chávez hizo que fuera el libro más leído y por lo tanto la gente sabe lo que eso significa. ¿Qué significa el poder para el pueblo? La revolución bolivariana es un proceso que solo es posible con la participación protagónica de la gente. Y en ese sentido, esa dificultad y esa complejidad que significó indudablemente la separación física del presidente Chávez de la conducción de nuestro proceso, tiene la fortaleza de que el presidente Nicolás Maduro sabe que solo por ahí ese camino es el camino para seguir avanzando. Por eso la estrategia del gobierno de la calle, que el presidente Nicolás ha puesto en funcionamiento como el sello de esta primera etapa de esta compleja responsabilidad que le dejó el presidente Chávez y que el pueblo ratificó en elecciones soberanas y libres el 14 de abril. Yo creo que es hoy una realidad contundente que ha permitido consolidar procesos y seguir avanzando en libertad, en paz, sobre todo en paz. El proceso de la revolución bolivariana es un proceso que se caracteriza por ser un proceso democrático, profundamente democrático y en paz. Nosotros todos los días luchamos por eso, que es un tremendo desafío. Y el gobierno de la calle, que cumplió recientemente los 100 días, como decía el presidente Nicolás, echándole pichón, como decía él, poniendo todo el esfuerzo de todo el equipo directivo, de todo el equipo dirigente, en hacer posible la continuidad del proceso con ese sello central que es para nosotros lealtad profunda con nuestra revolución bolivariana. Ahora, la participación en ese contexto han existido, todavía existen algunos fantasmas externos que puedan complicar la estabilidad democrática del gobierno del presidente Maduro. ¿Existen evidencias que puedan mencionarse? Sí, bueno, sin duda, lamentablemente la oposición venezolana ha sido una oposición profundamente antidemocrática. El cuadro directivo, los agentes directivos de la oposición venezolana son profundamente antidemocráticos y nunca han apostado a una oposición democrática, a criticar, a presentar propuestas, a confrontar proyectos, nunca. O sea, la oposición venezolana nunca ha presentado el proyecto de país que ellos quieren el día que nos lleguen a derrotar. No han podido, no pudieron. Chávez se fue invicto, presidente Chávez, el comandante eterno se fue invicto en esa lucha. Y ahora no dejan a un lado ese posicionamiento antidemocrático, desestabilizador, que además ha utilizado todas las estrategias, desde
desde la desestabilización, las guarimbas, hasta el golpe de Estado de abril y también, por supuesto, el magnicidio, que siempre ha estado entre sus estrategias y que afortunadamente hasta ahora hemos podido develarlos a tiempo y hemos podido combatir. El último de ellos, hace recientemente, menos de una semana, el presidente Maduro informó a la opinión pública nacional y también internacional esta nueva estratagema de la oposición antidemocrática en Venezuela y que, bueno, afortunadamente también contamos con el apoyo del gobierno de Colombia, presidente Santos en particular, que hizo posible la detención, como ustedes saben, lo sabe la opinión pública internacional, de 2 integrantes de este sicariato, bueno, que estaba preparado pues para matar. Ese es su oficio reconocido internacionalmente. Y bueno, es decir, ese proceso, como tú señalabas, difícil, que asumió el presidente Maduro, ha tenido que afrontar también eso, la posibilidad del magnicidio, la desestabilización, dentro de ella la posibilidad del magnicidio, pero también ha contado entonces con esa decisión y esa voluntad férrea del pueblo venezolano de seguir construyendo patria, como nos dijo nuestro comandante Hugo Chávez ese 8 de diciembre del año pasado. Seguimos construyendo, tenemos patria, tenemos pueblo y vamos a seguir teniendo patria. Y ese es el sello fundamental y yo diría que la guía fundamental de la Revolución Patria para nuestros hijos, patria para nuestros nietos, patria para vivir en paz, patria para construir. Claro, acá también lo que decimos es patria para siempre, definitivamente. Claro. Ese es un tema que se lo maneja permanentemente. Los gobiernos, como habíamos dicho, similares y parecidos, que viven estos procesos de cambio, reciben muchas arremetidas mediáticas, transnacionales, de los medios de comunicación, sin duda alguna. Pero ¿por qué el pueblo lo sigue apoyando? Esa es la pregunta un poco, si reciben todos los días, incluso de los grandes medios de comunicación, noticias negativas. Sí. ¿Por qué se les sigue apoyando a estos gobiernos? Sí, yo creo que los logros de nuestros gobiernos revolucionarios son visibles, son palpables, entonces la gente lo siente, la gente se ve positivamente afectada por estos logros. Entonces es difícil de que una familia rural o urbana de escasos recursos pueda creerle a un medio de comunicación cuando ha mejorado notablemente su acceso a salud, su acceso a educación, su acceso a vivienda digna. Las calles de su barrio están en buenas condiciones, tiene dinero para ir al supermercado a hacer sus compras, a ir al mercado. Entonces, creo que la credibilidad de algunos medios de comunicación es casi nula ya, porque el pueblo está sintiendo el cambio. Como le digo, en Nicaragua tenemos todos estos programas sociales que han beneficiado directamente al pueblo de Nicaragua. Tenemos calles para el pueblo, el programa Hambre Cero, Usura Cero, todos estos programas manejados directamente por el comandante Daniel Ortega. ¿Existe conflictividad social dentro de Nicaragua? ¿Existen grupos opositores que buscan el caos? También como se evidencian ahora, por ejemplo, Ecuador por el tema de Yasuní, los mismos de siempre, los políticos que han perdido las elecciones, nuevamente buscan otro pretexto para evidenciar su rol opositor ante el gobierno, incluyendo indiscutiblemente acciones violentas. Sí, así es, pero son minúsculos. Vuelvo al ejemplo del canal interoceánico por Nicaragua. El día que se aprobó en la Asamblea Nacional, hubo una protesta fuera de la Asamblea Nacional, pero era de 25 personas. Y los medios de comunicación sacaron una foto desde abajo hacia arriba, el pueblo en contra del canal, decían, eran 25 personas contadas. Entonces, hay expresiones, manifestaciones en contra del gobierno del comandante Daniel Ortega, pero son minúsculas. Y creemos nosotros que tienen derecho a expresarse, pero aunque no tengan ningún fundamento, pero son minúsculas. La gran mayoría de nicaragüenses, en base a estudios estadísticos, científicos, con una metodología sólida, demuestran de que el gobierno del comandante Daniel Ortega es exitoso. Por ejemplo, el pasado 19 de julio tuve la oportunidad de estar yo ahí en el 34 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Llegaron casi 600.000 personas. Eso es una cantidad astronómica para un país que tiene 6 millones de habitantes. Es decir, en una plaza, tener al 10% de la población del país que se moviliza por sus propios medios, por cierto.
En cualquier caso, la oposición en Nicaragua critica, por ejemplo, esta gran concentración que se da año con año. Dicen que el Estado es el que moviliza eso. Aún si fuera cierto, un gran halago, porque significaría una capacidad logística enorme que no la tenemos. Y la verdad es que la mayoría de la gente ahí va por su propia iniciativa, va a demostrar el cariño al presidente de Nicaragua, el agradecimiento por su ardua labor en favor del pueblo de Nicaragua. Entonces, cualquier oposición que haya, además de que no tiene fundamento, no tiene ningún respaldo. Y como le digo, esto es en base a estudios estadísticos, es decir, claro, de diferentes tendencias, no solo nuestro. Eso sucede también en el Ecuador. El presidente Correa y la Revolución Ciudadana ha ganado 8 elecciones consecutivas. Se viene una nueva elección de dignidades seccionales que también será importante para seguir que después de 6 años continúa con este proceso de cambio en el país. En esta parte final, embajadora, y nuevamente agradeciéndole por su presencia acá en El Ciudadano, quisiera un comentario respecto a, en definitiva, cómo los países deben seguir confrontando esta arremetida de las transnacionales, de estas empresas que creen o consideran que todavía pueden seguir haciendo sus negocios en los estados soberanos y que ahora ya es mucho más complejo, ya no lo pueden hacer. Fíjate, yo creo que el camino que hay que seguir transitando tiene que ver con los valores fundamentales de nuestros procesos revolucionarios, y que yo creo que es fundamental, y que hoy los pueblos lo asumen y lo comprenden y lo han incluido en su agenda de lucha permanente. En el caso de la Revolución Bolivariana, y yo diría que los procesos revolucionarios todos nuestros, la independencia, la soberanía, la lucha por los derechos y la garantía de derechos como compromiso ético de nuestras revoluciones, además abona el terreno para un valor central que es la solidaridad. La solidaridad y la hermandad. No puede haber otra manera de relacionarnos entre nuestros países que no sea construyendo espacios reales de solidaridad y de hermandad y de complementariedad para seguir llevando adelante estos procesos y produciendo los cambios fundamentales que tienen que darse para realmente avanzar hacia ese sueño, esa utopía que es el socialismo del siglo XXI, como así definimos y definió el presidente Chávez en nuestro proceso. Así que yo diría que para seguir avanzando tenemos que hacer eso. Yo creo que los pasos dados en Venezuela a partir de la reciente visita del canciller Patiño a Venezuela, yo creo que es muy importante y creo que eso se va a convertir en una dinámica que va a crecer en todo el continente, así debe ser. El Parlamento Latinoamericano tomó la iniciativa de convocar, ¿verdad?, todo un movimiento de solidaridad muy amplio, participativo, no solo de los sectores parlamentarios, sino intelectuales, sectores de todo tipo, trabajadores, de organizaciones de los trabajadores, organizaciones intelectuales, artistas y también del Poder Legislativo, para crear un amplio movimiento de solidaridad en Venezuela, en apoyo y en solidaridad con la lucha del pueblo, del gobierno y del pueblo de Ecuador, que es la lucha nuestra, es la lucha de todos, porque es la lucha de los pueblos por reivindicar la soberanía y el derecho a garantizar el bienestar para los pueblos, pero también a garantizar la soberanía y el derecho a dirimir problemas dentro de nuestros países. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que eso es fundamental y bueno, nuestro pueblo está ya comprometido con esta lucha por la soberanía y por la independencia en Ecuador y en nuestros países. Gracias, embajadora. ¿Y su reflexión final, embajador? Sí, bueno, coincidir con mi querida embajadora de Venezuela y con lo que ya ha manifestado el presidente Daniel Ortega, de que la mejor manera, y quizá la única, de defendernos ante estas arremetidas de las transnacionales es la unidad, sumándole unidad y más unidad. Creo que es la única manera. Definitivamente Nicaragua está con el Ecuador, está con el pueblo del Ecuador, está con esta lucha justa del Ecuador ante este ataque que está sufriendo. Nuestro cariño, nuestro amor, nuestra solidaridad permanente e incondicional con el Ecuador ante esta circunstancia y siempre. Gracias, embajador, y gracias, embajadora, por participar en este espacio. Vamos a hacer una pausa. Hemos hablado ahora en esta primera parte respecto a lo que significa esta reivindicación de los pueblos latinoamericanos, los pueblos que viven cambios fundamentales, revolucionarios, frente a las arremetidas de las transnacionales
del poder fáctico de los grandes medios de comunicación. Hacemos una pausa. Aquí estamos en El Ciudadano TV. Y ya estamos de vuelta para contarles que la decisión del Gobierno Nacional de declarar la política de desarrollo infantil como prioritaria marca un hito en la atención a niñas y niños del país. La ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís, nos explica en la siguiente entrevista sobre los proyectos que emprende esta cartera de Estado en beneficio de la niñez. Nos encontramos en el despacho de la ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís, para conversar de un tema que es muy gratificante para los ecuatorianos y en este caso particularmente para los capitalinos. Se ha inaugurado ya el Centro Infantil del Buen Vivir en el sur de la capital, una obra significativa en favor de la niñez ecuatoriana y como uno de los grandes logros que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana en este apoyo a un sector social tan importante. Ministra, como siempre, bienvenida al Ciudadano. Muchas gracias. ¿Y cuál es la satisfacción que tiene usted al tener este Centro del Buen Vivir, infantil del Buen Vivir, y esta obra fundamental para este sector de la sociedad? Tal como usted lo ha dicho, Marco Antonio, esta es una de las noticias más gratificantes para el país. Estamos ya iniciando la inauguración de los primeros centros infantiles del Buen Vivir emblemáticos, una infraestructura envidiable con estándares internacionales, y son los primeros de 1000 centros infantiles del Buen Vivir. Realmente nos tiene muy motivados empezar a ver los barrios pobres, los barrios suburbanos, los barrios populares, las parroquias rurales, las comunidades indígenas, empezar a sembrarse de centros infantiles del Buen Vivir, centros que acogen a los niños de 1 a 3 años y que son mucho más que una bonita infraestructura, son los centros donde una atención profesional, una atención de calidad va a romper la pobreza intergeneracional, va a crear para esos niños y niñas del país, empezando por los que están en condición de pobreza, porque estamos tratando de cerrar esa brecha social, estamos tratando de cumplir la deuda social que tiene el país con estos sectores, pues ofrecerles atención integral de calidad. En esta semana hemos inaugurado el primero en Quito. Yo debo compartirle que es la obra para la infancia más emblemática que se hace en la capital. Una inversión de cerca de $500.000 para los niños y niñas del barrio de Chilibulo, un barrio del sur de la capital, con la infraestructura que entiendo que para los amigos televidentes ustedes podrán mostrar de lo que fue la inauguración este día jueves. ¿En qué consiste el centro, los servicios, quiénes pueden acudir allá? Sí es importante conocer esos detalles, reitero, de una obra con una inversión de $500.000 que significa un aporte muy importante para la sociedad. Bueno, el centro es más que una guardería, digamos, algunas personas dicen, son las bonitas guarderías que está haciendo el gobierno. Es mucho más que una guardería, es un centro de desarrollo infantil integral, porque los niños y niñas tienen ahí una propuesta pedagógica, una propuesta de cuidado, van desde el 1 año hasta los 3 años. ¿Por qué no van antes del año? Porque como gobierno tenemos otro programa que se llama Creciendo con Nuestros Hijos, el CNH, que consiste en acompañarles dentro de la familia. Lo ideal es que en el primer año de vida el niño o la niña que recién nace esté atendido dentro del hogar. Y pues el Estado provee el servicio de un centro ya institucionalizado a partir del primer año. Entonces, todo niño de 1 año puede buscar un centro infantil. Tenemos 2.300 más, todavía no esos 2.300 con esta infraestructura de calidad. Vamos a irlos reemplazando con los 1.000 edificaciones de esta calidad circular, estudiada minuciosamente, donde cada detalle es pensado en lo que requiere el niño o la niña. Luego tenemos aulas por cada edad, para el del 1 año, el de 2 años, el que se acerca a los 3 años. Tenemos un comedor, los niños aquí comen 4 veces en la jornada de 8 horas y el CIBB les ofrece también una propuesta nutricional. Usted sabe, Marco Antonio y los amigos televidentes, que otro de los objetivos del gobierno es derrotar la desnutrición infantil. Estamos hablando de un desarrollo infantil integral, es decir, que no solamente, como usted lo ha puntualizado, no es una guardería exclusivamente, sino más bien un centro integral
para los niños y las niñas. Ahí déjeme decirle, aunque ayuda por supuesto a que padres y madres podamos trabajar tranquilos, dejando en el centro. Por supuesto. El enfoque no es la guardería solo para que los padres puedan trabajar, el enfoque es al revés, es pensando en primer lugar en los niños y niñas, lo que requiere el pequeño ciudadano ecuatoriano en esta etapa de su vida para poner las bases, poner los pilares para un desarrollo óptimo en el futuro. Ahora, ¿quiénes pueden acudir allá? Es una pregunta. ¿Quiénes tienen la posibilidad de poner a sus hijos allá en este centro? Solamente, digamos, las personas que viven en el sur de la ciudad, en el norte, ¿quiénes y cuáles son los requisitos? Porque entiendo que a raíz de esta entrevista también habrá muchas inquietudes de la comunidad y necesidades y deseos de acudir allá. Correcto. Por supuesto, preferentemente los, digamos, los niños de las familias de ese barrio. En el caso de Chilibulo, el centro da para 75 niños y niñas y efectivamente son de este histórico barrio de la ciudad de Quito. Tenemos además 2.300 centros más que el MIES financia conjuntamente con gobiernos locales, con fundaciones, y existen también las guarderías privadas en las cuales digamos que atienden básicamente clase media. Nuestros centros infantiles, como el que acabamos de mirar, están prioritariamente en barrios, en parroquias, en comunas y comunidades de sectores en condición de pobreza. Si y aquí hay un mensaje muy importante, Marco Antonio. Estos centros de excelencia, que significan lo mejor de lo mejor que el país tiene, van a aquellas comunidades que nunca tuvieron nada, sean urbanas o rurales, porque la señal que estamos dando es una señal de que empezamos el pago de esa deuda social, empezamos a construir esas condiciones del buen vivir, empezamos a romper las condiciones de pobreza intergeneracional, es decir, que no se transmita la pobreza que probablemente vivieron sus padres o su familia a la nueva generación. No, estos niños son los niños que tendrán las mejores oportunidades y el desarrollo de sus capacidades para romper lo que se llama la pobreza intergeneracional, que se transmita de sus padres, de sus familias que probablemente vivieron o viven privaciones, pero hoy la educación, el desarrollo infantil integral nos ayuda a combatir la pobreza. Y ahí yo quisiera enfatizar, para eso es que el país necesita recursos. Estos 1.000 CIBBs requieren un presupuesto de $500 millones hasta el 2017. ¿Y cómo se va a financiar eso? ¿Qué sostenibilidad va a tener este modelo? Precisamente con lo que algunos pseudoanalistas satanizan, y es el gasto público. Este es el compromiso de la Revolución Ciudadana. Si queremos derrotar la pobreza en el país, tenemos que invertir en este tipo de iniciativas, en desarrollo infantil, de modo que las nuevas generaciones no nazcan y enfrenten desnutrición otra vez, enfrenten privaciones, enfrenten falta de oportunidades. Por eso los 1.000 CIBBs van a estar, ya hay un plan georreferenciado, sabemos exactamente dónde están ubicados, estamos trabajando intensamente con los gobiernos locales, que son quienes nos dan, en la mayoría de los casos, los terrenos. Bueno, en este caso hemos coordinado mucho con la Alcaldía de Quito, pero se hace en un terreno del MIES, pero digamos va a ser maravilloso realmente, va a ser muy motivador y invitamos a que el país conozca estos centros infantiles. En este mes inauguramos ya los primeros 20 centros infantiles, luego del de Quito tenemos la inauguración de 2 en la provincia de Loja, hemos inaugurado ya en Guayas y en varias otras provincias del país. Van a estar en todas las provincias del país. De hecho, Marco Antonio, en este año inauguramos 250, ya, cada año 250, hasta llegar al 2017 con los 1.000 centros infantiles del Buen Vivir, con capacidad de entre 50 y 120 niños, dependiendo del tamaño, dependiendo de la comunidad, ¿no? Si cabe una comparación, este tipo de centros como el de Chilibulo, por ejemplo, en comparación con otro lugar en donde acuden los niños, es como una escuela del milenio frente a una escuela regular. Si podríamos hacer una comparación también para que la ciudadanía entienda el nivel de lo que significa este centro. Efectivamente, como le decía, el MIES apoya 2.300 centros infantiles con municipios, con fundaciones, con asociaciones, juntas parroquiales, en fin, pero estos son los emblemáticos, estos son los de excelencia. Como puede verse en las tomas, son construcciones circulares. Cada aspecto está estudiado, cada aula tiene un patio propio para el juego de los niños, el material didáctico es de primera y está asesorado
digamos, incluso con parámetros internacionales, el menú, en fin, me faltaba mencionar que hay una parvularia por cada 10 niños, ¿no? Es decir, que es parte también de los estándares internacionales, y una coordinadora parvularia, en general son profesionales mujeres, que, digamos, coordina todo el centro, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasarán los niños en el día en el centro? 8 horas, ¿no? Y también sobre esto tenemos normas técnicas rigurosas, tiene que venir a dejarle el padre, la madre de familia o una persona, digamos, adulta autorizada de su familia, porque hemos tenido problemas de falta de rigor, de falta de normas técnicas también en este aspecto. Además, un médico o médica del sistema de salud público va regularmente al centro, pesa, mide a los niños, hace la evaluación de su crecimiento, de su desarrollo físico e intelectual, porque el MIES trabaja pues asociado con los otros ministerios del Frente Social. No sé si lo mencionamos ya, pero ¿quiénes tienen posibilidad de acceder allá? Todas las familias de los barrios y parroquias o comunidades donde estamos construyendo los centros infantiles. El MIES ya hace una labor de información previa para que los niños y niñas se inscriban. Llevamos una ficha técnica que va también retroalimentando a la familia sobre el desempeño del niño. Pero personas de escasos recursos económicos, así es, prioritariamente digamos, los centros están destinados a las familias en condición de pobreza, las familias de los sectores populares o rurales, a quienes queremos pues dar esta señal clara de compromiso del Gobierno Nacional para crear las mejores condiciones y oportunidades para ellos, ¿no? Es decir, habrá mucha demanda de parte de la ciudadanía, pero entiendo que ustedes hacen un análisis, un estudio en cada caso para posibilitar la opción de que ingresen a ese centro. Así es un trabajo planificado. La Ley de Educación Intercultural del país, que está vigente, señala que a partir de los 3 años tienen que pasar al Ministerio de Educación. Estamos en esa transición, si cumplen 3 años, entra ya a otro régimen que se llama educación inicial. Ahí sí ya empiezan a prepararse para la educación básica y, digamos, todavía el Ministerio de Educación no puede absorber todos los niños de 3 años. Mientras eso ocurra, el MIES seguirá atendiendo a estos niños, pero hay que saber que todo esto está encadenado. El MIES de 0 a 3 años, en las 2 modalidades de atención, a partir de los 3 años, de educación inicial y educación básica a cargo del Ministerio de Educación, y luego pues las oportunidades en educación superior. Es decir, que existe una conexión, existe ya la capacidad del Estado ecuatoriano, del gobierno en este caso, de tener a niños de 0 hasta los 8, 9, 10 años, en donde ya se van encaminados con una atención y una educación prioritaria. Así es, yo creo que el país entero tiene que estar consciente que uno de los pilares de su desarrollo, uno de los pilares para superar la pobreza, para construir esa sociedad del buen vivir, es invertir en la educación de sus ciudadanos. Ciudadanos educados, ciudadanos adecuadamente capacitados, van a ser ciudadanos con, digamos, todas las posibilidades de desplegar las capacidades y de construir oportunidades para una vida digna, para una vida productiva en el futuro. Y habíamos invertido ya fuertemente en los cambios en educación básica, en los cambios en educación superior, pero este segmento, esta parte de educación de primera infancia, era la que se nos había quedado rezagada. Por eso, la decisión del presidente Correa fue poner el acelerador en educación inicial, en primera infancia, y el MIES, junto con los otros ministerios del Frente Social, con nuestro ministerio coordinador, pues estamos trabajando intensamente por esta apuesta tan importante que es el desarrollo infantil integral. Y finalmente, ¿qué otros elementos componen esto que para el gobierno es una prioridad? La política de desarrollo infantil, que es una prioridad que el mismo presidente de la República lo había declarado inicialmente. Bueno, creo que como hemos dicho es el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, de lenguaje, motrices, comunicacionales de los niños y niñas en los centros. Nutrición es un componente muy importante, todavía el país tiene un indicador alto de desnutrición infantil crónica o global en los niños de menores de 5 años, eso tenemos que erradicarlo como país, tenemos que luchar contra la desnutrición y esa es una tarea muy importante.
Y finalmente, un componente muy interesante que a veces nos olvidamos, porque creemos que todo tiene que hacerlo el Estado, es la corresponsabilidad con la familia. En los IBBs nosotros tenemos toda una propuesta de trabajo conjunto con padres y madres de familia. Les damos pues el acompañamiento para que ellos sean copartícipes de esta generación de capacidades de los pequeñitos. Ellos tienen que dedicar parte de su tiempo a continuar la educación en la casa, a saber cómo atenderles, a dedicarles el tiempo, el trato con respeto, sin violencia. Tenemos condicionado también el evitar el trabajo infantil riesgoso con los pequeños, es decir, es una propuesta integral que implica también la corresponsabilidad de la familia. Gracias, ministra. Muchas gracias. Hemos conversado con la ministra de Inclusión Económica y Social, Doris Solís, sobre este momento tan importante que está viviendo el ministerio y, digamos, los niños en el Ecuador y particularmente en la capital ecuatoriana. Para que ustedes conozcan más a fondo sobre este proyecto emblemático, les presentamos un reportaje sobre los diversos programas de desarrollo infantil que el Ministerio de Inclusión Económica y Social impulsa, así como la entrega de estos importantes centros del buen vivir a nivel nacional. Niñas y niños de 1 a 3 años de edad recibirán protección, cuidado personal y alimentación en los 1000 nuevos centros infantiles emblemáticos del buen vivir, CIBB, que el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, inaugurará hasta el 2016. Mientras usted trabaja, sus hijos son atendidos por profesionales parvularias especializadas en cuidado infantil, en un ambiente de seguridad. La atención es de lunes a viernes, entre 6 y 8 horas diarias. Una educadora parvularia trabaja hasta con 10 menores. Las niñas y niños reciben 4 comidas al día y suplementos nutricionales para quienes lo necesitan. La revolución en atención a la niñez no se detiene y la ciudadanía puede constatarlo. Por ello, el MIES diseñó una herramienta tecnológica para que las madres ubiquen el centro de desarrollo infantil más cercano a su localidad. Y miren el avance de la obra ingresando a www.inclusion.gov.es y dando un clic en el geoportal CIBB Emblemáticos podrá navegar por el mapa virtual. Con tan solo pasar el cursor sobre la imagen, el sistema le proporcionará información de la localización en territorio, avance de las obras en construcción y fotografía del estado actual. Porque el buen vivir empieza desde la niñez. Nuestros niños y niñas merecen los mejores servicios públicos. Y de esta forma llegamos a la parte final. Les recordamos que estas y otras informaciones ustedes las pueden encontrar en nuestro sitio en internet www.elciudadano.gov.es. Hasta la próxima. Muchísimas gracias por su sintonía.